hermanos, gracias a Dios damos por la oportunidad que nos brinda el Señor una vez más para estar reunidos en este local con el fin de alabar y glorificar su nombre en este culto de adoración a Dios. Hoy he preparado un tema que lleva por título El Evangelio es el consejo de Dios. Vamos a leer en en Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 20-27. Hechos de los Apóstoles 20-27. En Hechos 20-27 dice así el texto: porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Bueno, aquí la palabra consejo de Dios se refiere al Evangelio. Por eso el Evangelio es el consejo de Dios. Porque tiene muchas alternativas, muchas soluciones para todo ser humano. Por eso hay consejos, ¿no es cierto? Es el consejo, en otras palabras es el consejo de Dios. Por eso dice aquí el texto, cuando el apóstol Pablo escribió esta carta, escribió este libro, entonces él habla precisamente aquí. Bueno, me estoy refiriendo a Efesios, porque en Efesios también habla el apóstol Pablo de lo mismo. Pero aquí en el libro de los Hechos, en el capítulo 27, igual nos dice el texto: porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios, sabiendo que es la palabra de Dios, el Evangelio, el consejo de Dios. Bueno, el Evangelio de Cristo es conforme al propósito eterno que Dios hizo en Cristo. En la Biblia nos enseña de que Cristo murió conforme al consejo de Dios, o sea, conforme al Evangelio de Dios. En Hechos, en el capítulo 2, 23. Dice así: a este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole. Ahora bien, el texto nos refiere aquí que todo estaba, en otras palabras, programado, de acuerdo al consejo, de acuerdo al Evangelio de Dios, que sucediere, ¿ya? Lo que tendría que pasar acerca de Cristo en la inminente oportunidad, diríamos, que Dios daba y da y nos dio definitivamente para cada uno de nosotros. O sea, para todos los seres humanos, hombres y mujeres de todas las razas y en todas las épocas. ¿Ya? Por eso aquí nos damos cuenta que el Evangelio es el consejo de Dios. Cristo también, de acuerdo al Evangelio, de acuerdo al propósito divino de Dios, estaba ya, como dice el texto bíblico, anticipado conocimiento de Dios. Ya estaba con anterioridad anunciado de que tendría que suceder esto acerca de la muerte de Cristo para la remisión de los pecados de los seres humanos. Bueno, y hay que también decir que esto era el consejo de Dios antes de los tiempos, antes de los siglos. O sea, para decir que era con anterioridad se había preparado. Dios había preparado con anterioridad el plan que se llama el plan de la salvación para todos. También podemos leer en 2 Timoteo 1:9. Dice ahí el texto, leeránlo por favor en su Biblia, está bien, 2 Timoteo 1:9. Quien nos salvó y llamó
con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Es decir, esto significa que el consejo de Dios, que se llama el Evangelio, porque aquí también dice el texto, ¿cómo dice el texto? Veamos, ¿qué dice? Propósito, según el propósito de Dios, o según el Evangelio del Dios Todopoderoso, o según el consejo de Dios, que es lo mismo. Fue con anterioridad preparado lo que tenía que hacer en la obra de la salvación para los seres humanos. Es decir, Dios en su plan de salvación por toda la raza humana, para todos los que se acercan, porque el Evangelio es el medio por el cual nos salvamos. Él tenía un plan en la obra de la salvación. Y por eso decimos, y dice la palabra de Dios, que según era el propósito de Dios, según el propósito, según el Evangelio, según el consejo de Dios, tenía ya preparado de antemano. ¿Ya? Eso es lo que dice en 2 Timoteo 1:9. Para que todos fuéramos redimidos, o fuéramos salvados, fuéramos librados, o libertados, o liberados, también se puede decir como quiera, de la condición pecaminosa que nos asedía o nos agobiaba. El Evangelio fue predestinado, es decir, antes de los siglos. O sea, eso quiere decir que se predeterminó, se indicó, también se puede decir que esta palabra predeterminar quiere decir que se anticipadamente se preparó. ¿Ya? En la obra de la salvación Dios, por medio del Evangelio, por medio de Cristo, para salvar a la raza humana. Claro, que por consiguiente es por medio del Evangelio, o sea, todo el que se acerca a través del Evangelio, se arrepiente, oye, hay oír, creer, arrepentirse, confesar y bautizarse. 5 pasos esencialmente importantes que muestra la Biblia. Pero Dios ya tenía preparada de antemano la obra de la salvación para el hombre. No es que Adán y Eva pecaron y recién Dios se puso a preparar. No, la preparación que Dios hizo era de antemano. Por eso dice aquí, vamos a leer el texto. 1 Corintios 2:7. Dice, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Es decir, Dios ya tenía preparado antes de la creación del mundo. Dios tenía preparado con anterioridad, antes de que existiera Adán y Eva. Dios ya tenía preparado esta obra de la salvación para la raza humana. ¿Ya? Por eso dice aquí el texto, la cual predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, para nuestra salvación, para que alcancemos la salvación en Cristo Jesús. La sabiduría que no era conocida por nosotros, pero antes ya estaba preparado, ya estaba lista, ¿ya? Y que Dios a su determinado tiempo lo dio a conocer por medio de sus santos profetas, por medio también de los apóstoles y luego también a nosotros. Ahora bien, el misterio fue por medio del Evangelio. ¿Ya? Luego, una vez esto que para muchos, o para que antes que venga el Evangelio podía ser un misterio, definitivamente se reveló. O sea, Dios lo reveló. El Evangelio fue revelado por el Dios mismo a través de los apóstoles, a través de Jesucristo y a través de los apóstoles. Y hoy lo tenemos ya escrito, el Evangelio, para salvar a la raza humana. Por eso les decía, el misterio fue por medio del Evangelio. Dios salvaría también a los gentiles, porque Dios también iba a salvar a los gentiles, porque recuerden ustedes
nosotros no somos pueblo judío, de raza, no somos. Nosotros venimos a ser pueblo judío espiritualmente, a través de la obediencia al Evangelio. O sea, pueblo de Dios, ¿ya? Pueblo de Israel, pero a través de la obediencia al Evangelio. Antiguamente, por ejemplo, en el Antiguo Testamento, se decía claramente que la religión, o como quisiéramos decir, era una religión nacional, o sea, para el pueblo judío. Pero Dios tenía en su determinado tiempo, tenía para revelar el Evangelio, o lo que se llama aquí el consejo de Dios, revelarlo a su determinado tiempo a todos, o sea, entregarlo a todos, para que por medio de este Evangelio llegásemos a ser salvos. Siempre, recuerden ustedes que siempre la salvación es por medio del Evangelio, no es por obras buenas que hayamos hecho. O sea, no se cuentan las obras buenas que hayamos hecho para que a través de esas obras buenas Dios nos salve, no. Siempre es por medio del Evangelio de Jesucristo. Ahora bien, vamos a ver el texto de Efesios 3, 5 al 6. Es importante que leyéramos todos los textos cuando citamos, ¿no? Porque así podemos entender la palabra de Dios. Entonces, por ejemplo, ahí está en Efesios 5, Efesios 3, capítulo 3, 5 al 6. Y dice ahí, 3, 5 al 6, dice, voy a leer, ustedes lean sus Biblias. Capítulo 3, 5 al 6, dice así: misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Ahí nos detenimos un ratito. Es decir, el Evangelio que no fue revelado a los antiguos, pero que Dios a su determinado tiempo lo revelaba, y lo hizo por medio de Cristo Jesús, ¿ya? Es decir, el Nuevo Testamento, ¿sí? Y dice el verso 6, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo, y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Es decir, tanto judíos y gentiles, es decir, del cual nosotros estamos como gentiles, el Evangelio alcanzaría a todos. O sea, el Evangelio, que es el consejo de Dios, alcanzaría a todos, es decir, en la obra de la salvación. Era para todos. Por eso decía que el Evangelio de Cristo es conforme al propósito eterno de Dios en Cristo Jesús. Porque no es conforme al propósito de hombres. Por eso los que hoy se jactan en las iglesias sectarias de que esto es lo que enseño o que esta es mi iglesia, son vacías. Porque el Evangelio es de acuerdo al propósito eterno de Dios en Cristo Jesús. No es de acuerdo al propósito de hombres. No es de acuerdo a revelaciones humanas. Es de acuerdo a la revelación divina del Dios Todopoderoso. Ahora bien, entonces, ahora, miremos otro punto. Estábamos en el punto 1, punto 2. Fuimos escogidos por Cristo antes de la fundación del mundo. Imagínense, usted ni yo sabíamos que éramos escogidos antes de la fundación del mundo. Y para Dios Él sabía que debíamos ser los escogidos antes de la fundación del mundo. ¿Ya? Imagínense. Y para el que no entiende la escritura va a decir, pero eso es medio raro, que ya antes de la fundación del mundo Dios me haya escogido. Pero ahí está. Porque Dios tenía en la obra, en el plan de salvación, tenía algo concreto, claro, definido. El Dios Todopoderoso, el Dios Todopoderoso. ¿Ya? ¿Ya? Entonces, mire lo que dice en Efesios 1:4. Dice ahí,
el cual se dio a sí mismo. A ver, perdón, estoy leyendo mal. 1:4. Según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. Hay dos cosas importantes que nos menciona el texto. Bueno, vamos a decir tres. Primero, que él nos escogió antes de la fundación del mundo, porque este es el tema que tratamos en esta mañana. El Evangelio es el consejo de Dios. Ahora bien, según el Evangelio, según el consejo de Dios, Dios nos había escogido antes de la fundación del mundo. Mire, usted va a decir, pero ¿cómo es posible que Dios me haya escogido antes de la fundación del mundo si yo ni existía? Pero ahí está. Dios dice que antes de la fundación del mundo nos ha escogido. ¿Sí? Pero con un propósito, para que fuésemos santos, sin mancha. Para muchos les parece raro, les parece un poco difícil estas dos palabras, santos y sin mancha. Pero la verdad es que quizás porque en el catolicismo estarían acostumbrados a que el santo estaba ahí en la pared o estaba en un bulto. Pero la palabra de Dios dice que los cristianos que obedecen al Evangelio son santos. ¿Ya? Entonces, dice también que son sin mancha. ¿Ya? Ahora bien, al leer el verso que leíamos, el verso 4, dice, según nos escogió en él, o sea, en Cristo Jesús, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. Es decir, el texto dice claramente que en Cristo Jesús, es decir, por medio del Evangelio, Dios nos había escogido antes de la fundación del mundo para que le sirviésemos a él. ¿Cómo no va a ser esta la mayor oportunidad que debe valorar el hombre y el cristiano especialmente, sabiendo que Dios lo ha escogido antes de la fundación del mundo para que le sirva a él, para su servicio? ¿Ya? Para que fuésemos sin mancha y santos y sin mancha delante de él. ¿Ya? La palabra santo, como les había explicado, es todo el que obedece al Evangelio. O sea, obedecer al Evangelio se constituye en santo. Es santo. Dios le declara santo. Y sin mancha delante de él. Porque obedece el Evangelio. ¿Ya? Ahora bien, en el texto que leímos, nos damos cuenta entonces claramente que según el consejo de Dios o según el Evangelio, Dios nos escogió antes de la fundación del mundo, antes de que se haga la creación, eso debemos entender, para que fuésemos sin mancha, santos y sin mancha delante de él. Es decir, la elección de Dios, porque el escogimiento de Dios es una elección. La elección de Dios no es la predestinación arbitraria. O sea, al hablar de la predestinación, estamos hablando que Dios aquí predetermina. O sea, en otras palabras, Dios con anterioridad, ¿ya? Con anterioridad ha buscado la salvación para nosotros, con anterioridad. Pero no se habla de una predestinación arbitraria. No, porque acuérdense que hay una iglesia que sigue la doctrina de calvinista, que se llama, y que ellos hablan de una predestinación arbitraria. No es una elección que Dios hizo arbitrariamente, porque la predestinación de Dios, o sea, predeterminar o determinar definitivamente que logremos a través de algo, logramos la salvación, y a través de ese algo es el consejo de Dios o es el Evangelio. Es a través del Evangelio. O sea, no puede lograrse de otra manera. Dios no hace una
una elección o una predeterminación, en este caso, arbitraria. No, sino más bien, Él busca a los seres humanos que sean salvos, que sean perdonados sus pecados a través del Evangelio de Cristo, a través del Evangelio, obedeciendo al Evangelio. En Cristo Jesús, por eso debemos entender claramente que la elección de Dios no es la predeterminación arbitraria del calvinismo, sino la elección en Él, en Cristo Jesús por medio del Evangelio. ¿Sí? Mientras el calvinismo, la iglesia que sigue esta religión que sigue esta predeterminación arbitraria, dice que Dios ha buscado a un cierto número de personas para que sean salvas y de ahí nadie más puede salvar. O puedes decirle un sinnúmero de otras cosas. Dios siempre nos enseña que es la salvación a través del Evangelio, a través del consejo de Dios, que es el Evangelio. Es decir, Dios escogió o eligió un pueblo, una clase de personas, como le explica, para que fuésemos santos y sin mancha. Dios es el que escogió, definitivamente, pero ¿por medio de qué? Por medio del Evangelio. Es decir, en este punto tenemos que entender que todas las personas pueden ser salvas, ¿no? Porque no es una predeterminación arbitraria. ¿Ya? En este punto debemos entender que todas las personas pueden ser salvas, porque el Evangelio es el medio por el cual podemos ser salvos. Si alguien dice, bueno, yo porque ya he hecho muchos pecados, ya no puedo salvarme y yo creo que ya me espera la condenación, debe saber que sí se puede salvar, porque obedeciendo el Evangelio se salva. ¿Ya? Pero no se salvará aquel que no obedece el Evangelio, eso debe estar claro. Todos los que obedecen al consejo de Dios o el Evangelio de salvación serán salvos. Pero todos los que no obedecen al Evangelio no serán salvos. Eso está claro. Como les refería yo alguna vez, algún día, el día sábado me parece. Les decía, por ejemplo, dice alguien, dice, bueno, yo creo que me voy a salvar yo haciendo las obras que hago. Hace buenas obras. ¿Sí? Hace buenas obras con el vecino, con la gente, así, y él cree que por esas obras buenas se va a hacer salvo. Bueno, si uno cree que por esas obras buenas se puede hacer salvo, o se puede salvar, entonces no necesita el Evangelio. Y no es así. No es así, ya lo vamos a ver. Entonces, bien, les decía que Dios escogió o eligió un pueblo, una clase de personas, como le explica, para que fuésemos santos y sin mancha. Esto es la iglesia, es decir, el pueblo de Dios, que es la iglesia. Es decir, todos los salvos deben entrar a la iglesia, deben formar parte del cuerpo de Cristo, porque tampoco se salva uno por ahí que diga, bueno, yo solito, yo hago la voluntad de Dios así solito, y yo pues no quiero estar en la iglesia. Entonces no puede salvarse tampoco. ¿Por qué? Porque hay mandamientos que Dios demanda a cada uno de los cristianos, por ejemplo, como este que hoy día, primer día de la semana, participar del pan, participar del jugo de uva, o sea, del cuerpo y de la sangre de Cristo, ¿ya? Participar de la ofrenda, vivir en comunión como cristianos. No son mandamientos en la Biblia. Y si alguien dice, no, yo hago esto nada más y yo obedezco al Evangelio, pero obedecer el Evangelio es esta otra parte también. Entonces no reconoce y no es salvo. O sea, no podemos engañarnos. Ahora miremos el texto, está en 2 Tesalonicenses 2, 13 al 14. Segunda Tesalonicenses 2, 13 al 14. Dice así. Van a leer también en sus Biblias, ¿no?
Dice así, pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios. Respecto a vosotros, hermanos, amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio, para salvación mediante la santificación por el Espíritu y la fe en verdad o en la verdad. Y ahora dice el 14, a lo cual os llamó mediante nuestro Evangelio, para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, miren, aquí hay algunas cosas interesantes. Se habla de ser escogidos, ¿sí? De que fuimos escogidos por Cristo Jesús antes de la fundación del mundo. Y dice el versos 13, pero nosotros debemos siempre dar gracias a Dios. ¿Por qué razón? Gracias a Dios porque hemos sido escogidos. Usted y yo y todos debemos dar gracias a Dios porque hemos sido escogidos según el consejo de Dios, según el Evangelio. ¿Usted da gracias a Dios porque ha sido escogido por Dios? Pues recuerde, hay que dar gracias a Dios también por eso. Le doy gracias a Dios porque realmente yo fui escogido por medio del Evangelio, ¿ya? Para que yo sea salvo, ¿sí? Para que yo sea llamado tu hijo. Entonces debemos dar gracias a Dios porque hemos sido escogidos. Es una bendición de Dios haber sido escogidos por Dios. ¿Quién no se alegra porque le hayan escogido, ¿no es cierto?, para pertenecer a un famoso grupo, ¿no? ¿Quién no se contenta? ¿Quién no se pone, ¿cómo le digo?, alegre? En cierto sentido, ¿ya? Y ahora, eso, hablando de las cosas acá en el mundo, pero ahora, con Dios, ¿por qué no? ¿Y qué no nos va a dar tanto afán de seguir? Tanto afán de seguir adelante. ¿Por qué nos va a dar tanto deseo ferviente de continuar hacia adelante? ¿Ya? Sabiendo que en primer lugar hemos sido escogidos antes de la fundación del mundo. ¿Ya? Hemos sido escogidos por Dios para que seamos salvos y para que le sirvamos a Él. ¿Ya? Por eso debemos darle gracias a Dios. Entonces pensemos que cada uno de nosotros, los que estamos aquí presentes, ¿ya?, hemos sido escogidos antes de la fundación del mundo por medio del Evangelio. Y Dios quiere a sí mismo que todos los que todavía no han formado y no forman parte de la iglesia del Señor, lo hagan cuanto antes. ¿Ya? Porque es una gran bendición ser escogidos por Dios. ¿Sí? Si usted no sabía hasta la vez qué cosa era ser escogido, qué pasaba o qué pasa con eso, recuerde que es una bendición de Dios. Es una gran bendición de Dios ser escogido, haber sido escogido por Dios, para darle gracias a Dios por ese escogimiento que Dios ha hecho. ¿Sí? Antes de la fundación del mundo. Ahora bien, desde el principio dice, para salvación mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Siempre tiene que ser en la verdad el Evangelio, no es en cualquier doctrina. Sí, eso también complementa el texto. O sea, si alguien dice, bueno, yo ya he sido escogido por Dios, los sectarios también dicen, yo he sido escogido por Dios para alabarle a Dios, pero no son escogidos por Dios, porque no es según la verdad, ¿sí?, sino según el error. Ahora dice el versos 14, a lo cual os llamó mediante nuestro Evangelio, llamado a los seres humanos, a los cristianos que estamos aquí ahora, ha sido siempre por medio de algo. Y ese algo es por medio del consejo de Dios, por medio del Evangelio de Dios. ¿Ya? ¿A usted no le llamó la atención las fiestas que hacía la iglesia o que haya hecho la iglesia?
porque tampoco no lo hacemos. No le llamó la atención los regalos que podía haberse hecho aquí en la iglesia, porque tampoco lo hacemos. ¿Ya? A usted le llamó a obedecer al Evangelio, a obedecerle a Cristo, es por medio del Evangelio. El Evangelio de Jesucristo. ¿Sí? Y a todos nos llamó Dios por medio del Evangelio. Es decir, el llamado se produce por medio del Evangelio, por medio del consejo de Dios, del cual estamos hablando. O sea, no es por otro medio. Si alguien dice, Dios ahora me llamó y me dijo por medio de estas luces que me apareció, mientras estaba durmiendo en el sueño me apareció Dios, pues no le creo. Porque dice la Biblia que Dios llama por medio del Evangelio. Entonces, ¿quién le cree? Si nosotros que ya sabemos las escrituras, no le vamos a dar credibilidad al pentecostal que dice, mire, yo por medio del sueño Dios me llamó. Y créame que Dios no le creo. Porque me está mintiendo. Es falso profeta. Como los profetas de Balaam. Entonces, mire, Dios llama por medio de su evangelio, por medio del consejo de Dios, que es lo mismo. Ahora bien, Él nos escogió por medio del consejo de Dios, por medio del evangelio. ¿Ya? ¿Qué más podemos decir con respecto a esto? Dice para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo, es decir, para que vivamos eternamente con Cristo. Usted se ha puesto a meditar un momento, a pensar de que ¿cómo será allá el cielo? No que se imagine solamente, no que se imagine, porque la Biblia sí lo dice, sí lo enseña. ¿Ya? Imagínese, entonces, ahora conociendo, con conocimiento bíblico, con conocimiento de Dios, estar allá en el cielo, eternamente, con Cristo. Entonces, el no querer estar allá, pues, se evita de esa gran bendición, de esa gran oportunidad que Dios le da mientras está aquí en la tierra viviendo. De modo que los que obedecen al Evangelio son los llamados o escogidos por Dios. Los que obedecen al Evangelio. Si alguien dice que yo fui escogido por Dios, pues si no es por medio del Evangelio tampoco le creo. Porque solo por medio del Evangelio Dios nos escoge. Para que seamos sus hijos, para que le obedezcamos, para que le sirviésemos, para que le adoremos, para que le demos gracias, ¿ya? A Él. Vamos a leer otro texto, está en Efesios 1, 11 al 12. Efesios 1, 11 al 12. Dice así: en Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros, los que primeramente esperábamos en Cristo. Ahora bien, es lo mismo, pero aquí nos dice algo más. En Él asimismo tenemos herencia. Ahora, yo le voy a preguntar y le voy a decir algo. No me van a contestar, por cierto, ustedes dan la respuesta. Cuando un padre de familia tiene propiedades, y buenas propiedades, una buena propiedad, y el padre de familia tiene varios hijos, pongamos que tenga ahí 5 hijos, y el padre tiene buenas propiedades, o sea, unas buenas, espléndidas propiedades, ¿sí? ¿Qué hijo dirá, yo no quiero esa herencia? Él es partícipe de la herencia, ¿sí? Terrenalmente hablando. ¿Y qué hijo se le da la herencia que le corresponde es una buena propiedad? ¿Ya? O una casa muy, muy hermosa, muy buena. ¿Qué hijo desprecia esa herencia? ¿O acaso alguien dirá, yo, ¿sabes qué? No quiero, así que désele al otro? Yo no quiero, regálela por ahí a alguien. No dicen, ¿no es cierto? Pelean por las herencias. Pelean por las herencias, ¿cierto? Sí es así. En muchos de los casos pelean por las herencias.
¿Sí? Ahora bien, eso hablando terrenalmente. Pero Cristo nos ofrece una herencia suprema. ¿Sí? Peleemos por esa herencia verdaderamente. Luchemos por esa herencia verdaderamente. ¿Sí? Porque Cristo nos ofrece una herencia eterna. Si el hombre pelea por herencias terrenales que no son tan necesarias en cierto sentido, ¿ya? Quiero decir que no son eternas, pero sí es necesario. Pero ¿cuánto más debe pelear por la herencia eterna? Pelear quiero decir luchar por la herencia eterna, que es importante. Entonces, nótese claramente que en Él, es decir, en Cristo Jesús, asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme a su propósito, antes de la fundación del mundo. Ya. Entonces, en Cristo tenemos herencia. Al obedecer al Evangelio nos constituimos parte de la herencia del Dios divino. Somos herederos de Dios. Así dice la Biblia. Y entonces debemos luchar. Debemos luchar cada uno para alcanzar y para obtener legítimamente esa herencia eterna por medio del consejo de Dios, por medio del Evangelio. ¿Sí? Bien. Para que siempre alabemos a Dios por medio de todo ello. Otra cosa es que el consejo o propósito de Dios es que seamos redimidos y purificados por la sangre de Cristo. Redimidos y purificados por la sangre de Cristo. Es decir, el Evangelio, que es el propósito o el consejo de Dios, quiere o tiene el consejo de Dios, el Evangelio, de que seamos redimidos y purificados por medio de la sangre de Cristo. Efesios 1:7. Dice ahí, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según la riqueza de su gracia. Es decir, que es en Cristo Jesús, solamente en Él, a través del consejo de Dios o a través del Evangelio, que es lo mismo, o a través del propósito de Dios, que es lo mismo, tenemos el perdón de nuestros pecados. ¿Ya? No hay otro medio. Si alguien dice, vea, yo ya me arrodillé delante puede ser delante de la imagen, puede ser, yo me arrodillé al pie de mi cama y le pedí perdón a Dios y así que ya soy salvo. Y vengo aquí para reunirme con ustedes. Pero él no se bautizó, no confesó a Cristo. Entonces, ¿es válida esa manera de decir? No. Porque tiene que hacerlo conforme al propósito de Dios. Oír, creer, arrepentirse, confesar y bautizarse. Para recibir el perdón. Porque es en donde que recibimos el perdón los seres humanos. En el bautismo. Cuando usted y yo nos hemos bautizado, ahí recibimos recién el perdón de los pecados. De los pecados que hemos hecho, que hemos cometido. Ya. Desde luego, ya no es que siempre tiene que otra vez cuando comete algún pecado, tiene que usted otra vez bautizarse para recibir el perdón de pecados, no. ¿Ya? Pero es ahí, solamente ahí, en donde usted recibe, y yo, y todos los seres humanos recibimos el perdón de los pecados. Ahora bien, ¿en quién tenemos redención? Salvación, redención. Liberación también dice, redención, o redimidos, es lo mismo. La purificación, la liberación de nuestros pecados. Ya, definitivamente, por medio de la sangre de Cristo, por medio de Cristo Jesús. Ahora bien, Lucas 7:30. Lucas 7:30. Dice ahí, mas los fariseos y los intérpretes de la ley desecharon los designios de Dios respecto de sí mismos, no siendo bautizados por Juan.
Mire, por ejemplo, el texto. Mire, hubieron en el tiempo, es decir, en el primer siglo, los fariseos y los intérpretes de la ley, es decir, que eran maestros, super maestros, diría yo, supuestamente, porque así se identificaban. Estos desecharon los designios de Dios. Es decir, los designios se refiere a los mandatos divinos de Dios, a las ordenanzas de Dios, por medio del Evangelio, a lo que Dios había determinado que obedezcamos y que obedecieran toda la raza humana, a lo que Dios había mandado, ¿no? A lo que Dios había designado, a lo cual debían obedecer todos los seres humanos, y debemos obedecer todos. Bueno. Entonces, es decir, todo lo que compone el Evangelio, en otras palabras, ¿ya? Los fariseos y los intérpretes de la ley desecharon los designios de Dios respecto de sí mismos, no siendo bautizados por Juan. Es decir, ellos no quisieron recibir esas bendiciones de Dios, los designios de Dios. No quisieron recibir estas grandes bendiciones de Dios que otorgaba el Evangelio y que otorga el Evangelio. No quisieron. Cuando uno no quiere ser bautizado, escuchen, cuando uno no quiere ser bautizado, se opone al Evangelio, no quiere obedecer al Evangelio, ¿ya? Entonces se está oponiendo a los designios de Dios, ¿sí? Es decir, se está oponiendo, se está rebelando contra Dios, ¿ya? El consejo o propósito de Dios es que seamos redimidos y purificados por la sangre de Cristo. Pero el individuo, al no aceptar precisamente el Evangelio o no aceptar cualquier mandamiento, sea oír, creer, arrepentirse, bautizarse, definitivamente no quiere hacerlo, no quiere hacer la voluntad de Dios, se opone a recibir estas grandes bendiciones de Dios. ¿Sí? Por ejemplo, el texto es claro aquí. Los fariseos y los intérpretes de la ley, ¿qué hacían? Se oponían a ser bautizados por Juan. No quisieron ser bautizados por Juan. Ellos creían que era un hombre cualquiera así. Porque también dice en la Biblia que Juan se vestía de pelo de piel, ¿no es cierto? De camello. Ya. Y que también nos dice que él comía langostas y miel de abeja. Bueno, parece que eso era notorio a todos, porque el texto bíblico lo dice. Entonces, bueno, me dijeron, ¿qué es este hombre? Que así de esta manera está vestido. Porque lo encontramos uno bien encorbatado que nos llama la atención, nosotros que somos intérpretes de la ley, los fariseos, los maestros, y insignificante para nosotros. Y no le hicieron caso. Y como no le hicieron caso, se privaron de esta oportunidad de recibir las bendiciones de Dios. Se privaron. Y así es hasta el día de hoy. Se priva el hombre de recibir las bendiciones y el perdón de los pecados y muere así. No es salvo. Está claro. Ahora bien, los fariseos y los intérpretes de la ley desecharon los designios, o sea, los propósitos de Dios, con respecto a sí mismos, no siendo bautizados por Juan. Así también, los que rechazan el Evangelio en el día de hoy, rechazan los designios del Evangelio de Cristo, el consejo o el propósito de Dios. Así que no siga rechazando más el propósito de Dios o el consejo de Dios. Hágalo y obedezca y recibe estas bendiciones que Dios le ofrece y que tiene todavía la oportunidad. Otro punto más está y nos dice, el consejo o el propósito de Dios es que seamos reconciliados en un cuerpo. Efesios 2:16. Y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ellas las enemistades. El verso 16. ¿Ya? Eso es lo que nos dice
el verso 16, 2:16 de Efesios. Es decir, para entender mejor, hay un solo cuerpo que es la iglesia. Eso ya les decía. Ya. Mediante la cruz, reconciliar con Dios a ambos. ¿Cuáles ambos? Es decir, a los dos pueblos, tanto judíos y gentiles. Recuerden que los gentiles estamos nosotros, judíos y gentiles. No podía haber una iglesia por separado para los judíos y no podía haber una iglesia por separado para los gentiles. ¿Ya? Hay una sola iglesia. ¿Ya? Y eso pues lo dice la Biblia, no lo digo yo. Hay un solo cuerpo, el que identifica al cuerpo de Cristo. No hay un cuerpo separado para los gentiles ni otro cuerpo separado para los judíos. No hay un cuerpo para los, o sea, para una iglesia para los ricos y una iglesia para los pobres. No, hay un solo cuerpo, que es la iglesia. El consejo o propósito de Dios es que seamos reconciliados en un solo cuerpo. Es decir, que cada uno de los que obedecen al Evangelio viniésemos y le rindísemos también culto y homenaje a Dios en la iglesia. ¿Ya? Y vivamos como hombres y mujeres reconciliados con Dios. ¿Ya? Porque hemos recibido también el perdón. ¿Ya? El perdón a través del Evangelio de Cristo. Ya lo dijimos. ¿Ya? Texto que ustedes mismos han leído muchas veces, Efesios 4:4. Ahí dice, un cuerpo y un espíritu, como fuimos también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Verso 5. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Ahí está. Es decir, una sola iglesia. Por eso es que Cristo no está dividido. ¿Ya? Esto de que reconozcan los sectarios la una sola iglesia es difícil. La iglesia católica, al menos que reconozca la una sola iglesia, es difícil, porque ellos son la una sola iglesia, según ellos. ¿Ya? Ellos son una sola iglesia, nosotros estamos mal para ellos. Pero Cristo es así, que haya una iglesia y quiere que encontrar Cristo una iglesia sin mancha, sin arruga. ¿Ya? Porque esta iglesia es la que es la esposa de Cristo, la que es sin mancha y sin arruga, la esposa de Cristo. Y quiere encontrar Él así, sin mancha, sin arruga, libre de fornicación, libre de adulterio. Así quiere encontrarla a Cristo. Esa es la iglesia de Cristo. ¿Sí? El consejo de Dios, que es el Evangelio, nos muestra claramente que esa es la iglesia de Dios, que conforman todos los cristianos, hombres y mujeres. Es decir, yo solito no soy la iglesia, ¿sí? Porque según el consejo de Dios o el propósito de Dios no muestra así, según el Evangelio no muestra así. Yo solito no soy la iglesia, yo soy parte de la iglesia, yo soy un miembro más de la iglesia. Todos conformamos la iglesia de Cristo. Si alguien dice, yo soy la iglesia, no, usted no es solito, no es usted. Yo soy el que manda en la iglesia, no, usted no es nada, ni yo tampoco. Cristo es el jefe máximo, Él es el que manda. Sí. Yo soy un siervo y usted es un siervo y una sierva del Señor, según el consejo, el propósito de Dios, según el Evangelio. ¿Ya? Así que todos tenemos que someternos al consejo de Dios, al Evangelio de Cristo. ¿Ya? Eso debe estar claro para los primeros cristianos. También entendieron esta parte y los que no quisieron entender fueron reprendidos también. ¿Ya? Ahora bien, el consejo propósito de Dios es que los santos hagan buenas obras. Y ahora, como ya sabemos que la iglesia está constituida por santos y santas,
está constituido por miembros cristianos obedientes al Evangelio, entonces el consejo, es decir, el Evangelio o el propósito de Dios, que es lo mismo, es que todos los santos hagan buenas obras. ¿Sí? Efesios 2, 8 al 9. Dice así: porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Ahí está. Y vamos a leer también en Tito 3:5, más adelante. Veamos qué dice ahí. Tito 3:5. Dice así: nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Ya. Entonces, Él nos ha salvado ¿por medio de qué? Por medio, dice, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. Que esto se ve por medio del Evangelio, otorgándonos el perdón y la remisión de nuestros pecados. Pero eso es por medio del Evangelio. Ahora bien, para muchos les decía antes, me refería y les decía que para muchos creen que pueden ser salvos haciendo obras buenas aquí en la tierra. ¿Ya? Cualquier obra buena que ellos hicieran, creen que es suficiente y no necesitan más. Y así creen que son salvos. Bueno, eso piensa el hombre. Pero ¿qué dice la Biblia? Es la pregunta. Vamos a ver qué dice la Biblia. En Hechos capítulo 10, versos 1 en adelante. Dice así: había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada la Italiana, piadoso y generoso de Dios con toda su casa. Piadoso y generoso, piadoso y temeroso, no es generoso. Piadoso y temeroso de Dios con toda su casa. Y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Primero nos detenimos ahí, dos versos. Cornelio dice que era un soldado, ¿ya? De una compañía llamada la Italiana. Bueno, muy bien, ha sido un soldado. Pero este hombre era muy bueno, ¿sí? Era muy bueno. Primero era piadoso y temeroso de Dios. Esto era una garantía por una parte, para acercarse más a Dios. Pero no era total. Sí era una parte. Era piadoso y temeroso de Dios. Al decir que era temeroso de Dios, él buscaba, el mismo texto dice, la misma palabra dice que buscaba hacer cosas buenas, no malas. Entonces, cuando una persona es piadosa y temerosa de Dios, yo estoy convencido que se deriva de esto, de que evita hacer cosas malas, ¿ya? Y que siempre busca hacer cosas buenas y buenas obras. Muy bien. Entonces dice que hacía estas cosas buenas. Bueno, era piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, es decir, con todos los de su casa, ¿ya? Y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. O sea, así, él hacía muchas limosnas, sí, sabía que había que dar limosnas y, bueno, por consiguiente el texto también nos dice que era generoso, porque también dice que hacía muchas limosnas, entonces sí era generoso. Al pueblo y oraba a Dios siempre. Eso, oraba, estaba dispuesto a orar a Dios siempre porque era temeroso de Dios. Eso nos dice los versos 1 y 2. Ahora bien, luego dice el verso 3. Este vio claramente en una visión, como a la hora 9 del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía: Cornelio. Cornelio se llamaba.
Él mirándole fijamente y atemorizado, dijo, ¿qué es, Señor? Preguntó. Y le dijo, tus oraciones y tus limonas han subido para memoria delante de Dios. Él se sorprendió, ¿no es cierto? Que un ángel en ese momento aparezca ahí y le diga que las limonas y las oraciones han subido. ¿Sí? Las ha visto, las ha recibido Dios. ¿Sí? Sin embargo, esto no era basta. ¿Sí? No era suficiente. Le dijo, envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. ¿Sí? Acuérdense de Pedro, siervo del Señor, un apóstol. Este posa en casa de Simón, de cierto Simón, curtidor, que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. Él te dirá lo que es necesario que hagas. Ido el ángel que hablaba con Cornelio, este llamó a 2 de sus criados y a un devoto soldado de los que le asistían, a los cuales envió a Jope después de haberles contado todo lo que le sucedió. Y al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar cerca de la hora sexta y tuvo gran hambre y quiso comer. Pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis. Y vio el cielo abierto y que descendía del cielo algo semejante a un gran lienzo, que atado en las 4 puntas, un gran lienzo, que atado de las 4 puntas era bajado a la tierra, en el cual había todos de los cuadrúpedos, terrestres y reptiles, aves del cielo. Y le vino una voz, levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Volvió la voz a él la segunda vez, lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Eso se hizo 3 veces y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. Bueno, hasta ahí voy a leer porque es largo el tema. Es suficiente. Bueno, ahora, ¿qué es lo que contiene el texto aquí? Les decía que el consejo o el propósito de Dios es que los santos hagan buenas obras. ¿Sí? Ahora bien, como vimos aquí, Cornelio, él hacía buenas obras. ¿Sí? Hacía muchas limosnas, pagaba a Dios, era muy bueno. Y yo le aseguro que, le garantizo que tal vez sería más bueno que yo, así en esas otras palabras dicho así, vulgarmente, comúnmente, porque era muy bueno. ¿Sí? Así hablando humanamente. ¿Ya? Porque era muy bueno. Ahí dice el texto. Sin embargo, no era el todo lo que estaba haciendo, que con esto se salvaría él. ¿Sí? Había algo que hacer. Había algo muy necesario que él tenía que hacer. ¿Cuál era? ¿Qué era lo que tenía que hacer? Le dijo el ángel, él te dirá lo que es necesario que hagas. Verso 6. ¿Qué era eso de necesario que hacer? Era obedecer al Evangelio. ¿Sí? Ahora, el consejo, el propósito de Dios es que los santos hagan buenas obras, es a través del Evangelio. Si usted ha obedecido al Evangelio, no escatime esfuerzos, hágalo conforme a la voluntad de Dios, porque también es acumular tesoros en el cielo. ¿Sí? Hágalo conforme a su capacidad, hágalo, porque es acumular tesoros en el cielo. Pero jamás puede pensar un individuo que por hacer obras buenas fuera de Cristo o fuera del Evangelio puede ser salvo, porque eso no dice la Biblia, no dice aquí el texto. Aquí dice que Cornelio era muy bueno, también era generoso,
¿sí? Era también piadoso y temeroso de Dios, también oraba a Dios, pero necesitaba algo, como le dijo el ángel. Él te dirá lo que es necesario que hagas. Es decir, obedecer al Evangelio. Para ello, Pedro él creía que los gentiles no era necesario que obedezcan al Evangelio, porque Dios no había venido para los gentiles. Pero ahí con esta visión que vio Pedro, Dios le estaba mostrando que también los gentiles eran herederos de la vida eterna. ¿Sí? Y por eso también ellos, porque Cornelio era uno de los gentiles. Entonces, y que por medio de ellos también serían salvos. Eso le mostró la visión. La visión no es otra cosa que eso, mostrarle que también los gentiles serían salvos. ¿Sí? Y por eso es que aceptó Pedro ir a la casa donde Cornelio, cuando llegaron los soldados que envió Cornelio para que viniese a la casa donde él. ¿Ya? Así pasó. Entonces con eso queda claro. El consejo, el propósito de Dios es que los santos hagan buenas obras conforme al Evangelio. ¿Ya? Dice la Biblia, vamos a terminar ya, un poquito más nos falta. Dice la Biblia que Dios es glorificado cuando llevamos fruto. Está en Juan 15:8. ¿Por qué hacer buenas obras? Porque somos hechura de Dios. También lo dice la Biblia. Creados en Cristo Jesús para buenas obras, dice. ¿Ya? Son temas importantes y es un tema de estudio. ¿Ya? Ahora bien, el consejo y propósito de Dios es que los santos sean edificados en el cuerpo. Si no hay la iglesia de Cristo, y si no nos reunimos en la iglesia de Cristo, ¿cómo pueden ser edificados los cristianos? Yo les pregunto a ustedes, ¿cuántas veces leyeron esta semana la Biblia en la casa? Quizás ni un día, quizás ni un minuto. Pero Dios tiene un propósito, que la iglesia y en la iglesia puedan ser edificados los cristianos. Por eso es que es necesario. Lo poco tiempo y pocas horas que tenemos el sábado de estudiar la palabra de Dios, podamos estar aquí presentes. No para quemar el tiempo, sino para estudiar la palabra de Dios, para llenarnos del conocimiento de Dios. ¿Sí? Porque el propósito de Dios es que en la iglesia seamos edificados. ¿Sí? Mire, lea por favor Efesios 4, 11 al 16. ¿Qué dice ahí? Vamos a leer. Y él mismo constituyó a unos apóstoles y a otros profetas, y a otros evangelistas, y a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos, para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Ya? Es decir, hay razones que tenemos, por qué tenemos que ser edificados, o sea, tenemos que aprender la palabra de Dios. Versos 13. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres, que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. ¿Se dan cuenta? Cuando el niño es niño, puede ser llevado para cualquier lado, o puede engañarle con cualquier cosa, con un caramelo, una galleta, lo que sea. Cuando el cristiano también es niño en cuanto a la fe, en cuanto al conocimiento de Dios, es llevado para acá, lo jala y se estira nomás. Va esa doctrina. Para allá lo jala y se estira nomás para allá. Así sucesivamente. Es como chicle, ¿no? Se estira. Pero cuando el individuo, el cristiano, es constituido legítimamente un cristiano fiel y verdadero a Dios, él ya no se estira. Es rígido. Ya no cede. ¿Ya? Entonces él obedece a Cristo. Ya no es llevado por la astucia de hombres que enseñan error a todo viento de doctrina. ¿Ya? Es importante que aprendamos esto. ¿Ya? Porque según el consejo de Dios o el propósito de Dios,
es que en la iglesia seamos edificados. ¿Sí? Edificados. Está claro. Y dice también Colosenses 2:7, arraigados y sobreedificados en Él, en Cristo, y confirmados en la fe. Arraigados, o sea, bien enraizados en cuanto a la fe, a través de conocimiento y de la enseñanza de la palabra de Dios. Entonces recuerden, eso no se olvidarán. En donde nos edificamos es en la iglesia. ¿Sí? Usted puede estudiar también en la casa, pero en la iglesia es la parte primordial de poder ser edificados. No se pierda ni una sola vez. ¿Sí? El consejo o el propósito de Dios es que los santos se santifiquen cada día en el Señor. ¿Ya? Por ejemplo, ahí dice en Efesios 4:17, más adelante, ahí dice, esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente. Los cristianos, una vez que hemos recibido y hemos obedecido a Cristo, rige en las mentes y en los corazones de los cristianos la palabra de Dios, obedecerle a Cristo. Ya no anda como mundano, pues. Y si es que anda como mundano, no es cristiano, pues. Eso debe estar claro. Ya no es cristiano. El consejo, el propósito de Dios es que los santos se santifiquen en el Señor, cada día. Pero ¿cómo podrán santificarse? ¿Cómo podrán llegar a la santidad completa, diríamos, si no estudian la palabra de Dios? Si no meditan en la palabra de Dios. Meditar en la palabra de Dios significa que yo cada día leer un texto bíblico, vea, reflexione, meditar, recuerde y vea y lo relacione con la vida mía. Ya. Pero también meditar en la parte carnal también es de lo que veo, medito y me lleno de ese conocimiento malo. Entonces yo estoy alimentando de lo que yo puedo ver, llenando de basura mi corazón o mi mente. Deje de llenar basura. Llénese del Evangelio. Esa sería la forma más correcta, porque de otra manera no hay otras palabras para poder escribir esto. Despojarse del viejo hombre y vestirse del nuevo. Es los términos generales del texto, Efesios 4:22 y 32. Despojarse del viejo hombre para vestirse del nuevo, según el consejo de Dios. Y finalmente dice, el consejo o el propósito de Dios es que los santos sean fuertes, sean valientes también, sean fieles en el Señor. Para hacerlo deben llevar la armadura de Dios. Ustedes han leído Efesios 6:10 al 19, ahí está. Yo no lo voy a leer hoy, pero ahí está en Efesios 6:10 en adelante, la armadura de Dios. ¿Ya? Para hacerlo deben llevar la armadura de Dios. El propósito de Dios es que todos los cristianos seamos fuertes, seamos invencibles. ¿Sí? Pero ¿cómo puede ser si no lleva la armadura de Dios? El soldado que va a la guerra, hablando físicamente, si no va con el fusil, si no va con la armadura suficiente, ¿cómo puede pelear? ¿Sí? No puede. Hablando físicamente. El cristiano, si no se llena el conocimiento de Dios, del Evangelio de Dios, ¿cómo puede hacerse fuerte, valiente, para vencer al enemigo? Porque el enemigo es enorme. Es fuerte. ¿Sí? ¿Sí se ha puesto a pensar usted que el enemigo es enorme? Sí es enorme. También tiene poder. Lo que yo quiero decirle aquí es que el enemigo no es todopoderoso. No es todopoderoso, no es. Sí tiene poder, pero no es todopoderoso. ¿Sí? Eso debe entenderse. Es decir, el consejo o el propósito de Dios es que su pueblo esté para siempre en el hogar eterno.
¿Sí se ha puesto a pensar usted para qué viene a la iglesia cada domingo? ¿Para qué viene el día sábado a la iglesia? Cada sábado y el domingo, ¿para qué viene? ¿Sí se ha puesto a pensar? ¿Sabe para qué es? Es porque queremos estar en el cielo. Por eso venimos. Y yo creo que y estoy convencido que todos quieren estar en el cielo, porque yo sí quiero estar en el cielo. Y por eso viene usted, para llenarse del conocimiento de Dios, del gran consejo de Dios. ¿Sí? Dice, el mismo Señor Jesucristo dice, yo quiero que estén donde yo estoy. En otras palabras lo dije. Ahí dice en Juan 14, 1 al 3, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Es el propósito de Dios. ¿Ya? Hay otro texto en Juan 17, 24 que dice, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo. ¿Ya? Su pueblo le alaba, le honra. Se prepara para poder alabar para siempre a Dios. Pero hoy es el tiempo de prepararnos para estar en el cielo eternamente con Dios. Entonces, según el tema que hemos tratado en esta mañana, el consejo o el propósito de Dios, es que todos busquemos cada día ser fuertes, valientes, santos, sin mancha. ¿Ya? Que todos pensemos de que tenemos herencia eterna, que no nos deslindemos de esa herencia eterna, porque Dios quiere y Él nos la entrega a nosotros, para que seamos parte de esa herencia eterna en Cristo Jesús. Y recordando que ya hemos sido antes de la fundación del mundo, predestinados y escogidos por Dios, para que le sirvamos a Él, solamente a Él. ¿Ya? Y eso es lo que quiere Dios de nosotros, siempre. Bien, hermanos, este es el tema que he podido compartir con ustedes. He hablado una hora. Yo creo que es normal. Pero ya, vamos a darle paso a nuestro hermano que predica la oración. Gracias.